Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y déjeme contarle que aquí en este programa siempre hemos tenido invitados de primerísimo nivel. ¿Pero qué cree? Hoy sí nos volamos la barda. Tenemos a un súper invitado, un invitado de lujo, destacado jurista y además destacado político. Un binomio, por cierto, no muy común en la clase política veracruzana y mexicana, déjeme decirle. Pero aquí tenemos a un experto, no tan solo en el derecho, sino también en la función pública. Para que tenga usted una idea, imagínense, toda la trayectoria, toda la experiencia que tiene. Como dato interesante, fue secretario de Gobierno del Estado de Veracruz a los 28 años de edad. Pero bueno, ¿qué más le puedo platicar y decir a usted? Pero mejor cheque quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Doctor Francisco Berlín Valenzuela. Político veracruzano, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, académico laureado en múltiples entes colegiados, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de instituciones educativas y de extensión, legislador y protagonista de primer nivel en la gobernanza de Veracruz. Su vida laboral empezó temprano. Fue fundador y director del Consejo Técnico de la Tribuna de la Juventud en los años 60, director nacional juvenil del Partido Revolucionario Institucional, secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz de 1968 a 1974 con el gobernador Rafael Murillo Vidal, diputado federal a la 53 legislatura, secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas, delegado del Infonavit en el Estado de México y coordinador de delegaciones, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana en el Estado de Veracruz de 1998 a 2002, es el fundador y primer director del Colegio de Veracruz y fundador y actual director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jalapa. Goza también de un gran prestigio como editor de libros, casi todos relacionados con el tema del derecho. Ya vio que no me equivoqué, que no exageré al decir, bueno, la talla, el nivel del invitado de esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Y se nos olvidó allí mencionar en esta semblanza que usted vio datos adicionales, como por ejemplo que el doctor Francisco Berlín Valenzuela, bueno, pues el 20 de octubre de 2011 recibió la presea al mérito ciudadano por su trabajo realizado en las actividades académicas, jurídicas, políticas y humanistas, la cual le fue otorgada por la Sociedad Cívica de México, Asociación Civil y Filosofía, Cultura y Arte de Veracruz, AC. También recibió la medalla al mérito legislativo y al mérito docente por parte del presidente de la República por su labor en estos
campos. Doctor Francisco Berlín Valenzuela, en verdad nos honra con su presencia. Bienvenido a Polaca, la Veracruzana. Pues el honrado soy yo de estar con estos tres periodistas tan destacados de nuestro estado, que son insignes exponentes de la problemática no solo de Veracruz, sino también de México. Y también agradezco, como siempre, la presencia de dos destacados periodistas veracruzanos. Empiezo por mi izquierda aquí, Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general de Formato 7 en su versión impresa y también es director general de Formato7.com en su versión digital, que es uno de los portales de noticias que transmiten Polaca, la Veracruzana, además de versiones.com.mx, entre otros sitios web del estado de Veracruz. Muy buenas noches, Manolo, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, es un gusto, es un placer estar con ustedes esta noche y con el doctor que nos honra con su presencia. Va a ser una charla interesante. La verdad que sí, no se desconecte. También saludo con mucho gusto y como siempre a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra, una columna que usted ha leído en muchos portales de noticias, además de medios impresos del estado de Veracruz. Muy buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Manuel? Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, nada más la observación, Pepe, Manuel y yo estamos hacia tu izquierda. Sí, es cierto. Sí, dije a mi izquierda, ¿verdad? Así es. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Pues antes de entrar al aire, luego sucede que durante los cortes comerciales o antes de entrar al aire es cuando se dan las charlas sabrosas, ¿no? Interesantes. Y nos estaba contando el doctor Francisco Berlín Valenzuela cómo inició en la política, en la función pública. A mí me gustaría que retomara un poco de lo que nos decía antes de entrar al aire, doctor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, si nos retrotraemos a los inicios de mis actividades laborales, yo quisiera decirles que por necesidad existencial, dado que perdí a mis padres a los 12 años de edad, murió mi padre y a los 20 días mi madre, yo tuve que enfrentarme a la vida luchando arduamente y una de las primeras actividades que realicé fue la de ser reportero. ¿En serio? Sí, Mire. Comencé con el periódico El Tema de Hoy, que dirigí en aquel entonces. León Barradas. No, El Tema de Hoy lo dirigía Vicente Luna Gómez Vicente Luna y Gómez. Filemón Luna Gómez. Y con ellos comencé como reportero buscando noticias para poder llenar el periódico. Era el periódico más antiguo de Jalapa en aquel entonces. Estoy hablando de 1953-54. Todavía no nacía. Sí, todavía no nacían. Y ya para el 55 estuve colaborando para el comentario con el señor León Barradas, exacto, efectivamente, sí, para una revista CIT que editaba el coronel Otilio Robles Nava en aquel entonces. Y con ese motivo me tocó cubrir la última gira de Marco Antonio Muñoz como gobernador del estado, que fue hacia el sur, a la ciudad de Coatzacoalcos. Nosotros le pedimos que nos permitiera, yo tenía en aquel entonces escasos 16 años, acababa de cumplir, y entonces él le gustó el desplante que tuvimos, un compañero Pedro R. García y yo, de atravesarnos a su coche cuando iba saliendo de su casa y decirle que queríamos ir a su gira, que éramos reporteros que estábamos iniciando, ¿no? Y él le llamó mucho la atención y le dijo a su jefe de ayudantes, déjalos a ver qué quieren los muchachos. Y entonces ya le planteamos que queríamos ir a su gira y efectivamente nos invitó y con ese motivo empecé a tener contacto con las actividades políticas del estado, a esa edad de 16 años. Después ya cubrí la gira, parte de la gira de Antonio M. Quirasco como candidato a gobernador, y ya cuando tomó posesión le pedí que me diera un empleo en la dirección de gobernación para que pudiera yo seguir estudiando. Y así pude seguir estudiando mi secundaria, mi preparatoria, hasta que la terminé. Pero un acontecimiento político me hizo salir del estado. Nada menos que un disgusto con el gobernador y con su gente, porque yo había buscado como dirigente estudiantil a Miguel Alemán Valdés como padrino de mi generación. Y él aceptó después de que muchos grupos de jóvenes de todo el país iban a verlo para que los apadrinara,
pues no lo hacía porque él no quería meterse en esas cosas, pero lo convencimos y finalmente aceptó apadrinarnos, darnos los anillos a los 350 bachilleres, pagarnos la orquesta de Carlos Campo, de Lupita Amor, y algunas otras cosas, pero eso para mí significó un problema político, porque al regresar a Jalapa, después de haber dado a conocer la noticia de que Miguel Alemán iba a ser padrino de la generación de bachilleres, a los bachilleres sí les gustó la noticia, pero al gobierno no. Y entonces me mandaron llamar para que yo renunciara a ese padrinazgo. Y yo les dije, pues ¿cómo voy a renunciar? Si yo como estudiante cumplo tratando de responderle a mis compañeros, pero como empleado de gobierno también cumplo tratando de ser puntual en la dirección de gobernación donde yo estaba. Y entonces me dijeron que si yo no renunciaba, que entonces iban a tomar otras medidas. Le dije, no tienen que tomarlas, consideren presentada mi renuncia desde este momento. Yo no puedo traicionar a los estudiantes. Y así pues quedé cesado para el mes de noviembre del año de 1959. ¿Siendo gobernador? Todavía Antonio Mequirasco. Antonio Mequirasco. Él era gobernador. Y entonces en esas condiciones yo dije, pues ya que me quedo en Jalapa, mi tierra natal, donde yo me había desenvuelto, dije, pues no me queda más que irme a México. ¿Y por qué el disgusto del gobernador Quirasco? Porque ellos tenían una línea ruiscortinista, y ustedes correcto. Recordarán que sí. En aquel entonces estaban muy polarizados los grupos, ¿no? Pero nosotros como estudiantes no teníamos que meternos en esos problemas de adultos, como se lo dije yo al subsecretario en aquel entonces. Nosotros somos simples estudiantes, yo qué tengo que ver en los pleitos de los adultos. No, pero es que esa es la línea del gobierno. Le dije, bueno, pues yo sigo la línea de los estudiantes. Y si ese es el precio, pues entonces me iré. Y me dijeron, pues sí, le aceptamos la renuncia. Y gracias a eso, porque digo, en ese momento fue desafortunado, pues me quedé sin trabajo a la edad de 19 años, ¿no? Cuando apenas estaba yo terminando el bachillerato, pero decidí irme a México, con tan buena estrella, que en México me desenvolví estupendamente, y a los 8 años tan solo regresé como secretario general de gobierno. ¿A los cuántos años? A los 8. Yo me voy de aquí a los 20 y regreso a los 28 años, ya como secretario general de gobierno, después de haber ocupado varios cargos, haber sido profesor en la UNAM cuando estudiaba yo en la carrera, de haberme licenciado, de haberme hecho funcionario en el Seguro Social, en la Dirección Nacional Juvenil, y de haber creado varios organismos como la Tribuna de la Juventud, una asociación nacional de discusiones libres, bajo la inspiración del gran poeta mexicano José Muñoz Cota. Y fue así como, y desde luego con el apoyo del licenciado Miguel Alemán Valdés, que vio con simpatía lo que nosotros habíamos hecho, y de un gran maestro en aquel entonces, que era el doctor Agustín García López, quien lo había representado aquí en la ceremonia de entrega de anillos a los bachilleres. Y él me llevó a la universidad y afortunadamente yo llevaba promedio de 10 y no tuve problema para entrar. Esa es la historia por la que salí de Jalapa. Oiga, entonces usted ha sido el secretario de gobierno más joven en toda la historia de Veracruz. Sí, desde luego me tocó ser el más joven, y por esa razón les decía yo hace un momento que tuve que usar este bigote para aparentar un poco de más edad. Oiga, pues qué contraste, ¿no? Porque el gobernador Rafael Murillo Vidal era un hombre muy maduro, muy grande, ¿no? Totalmente, sí. Y usted era el otro extremo, un joven, y a pesar de su juventud no sintió, ahora sí que no sintió grande la silla de la Secretaría de Gobierno. No, de ninguna manera, porque siempre conté con el apoyo y la comprensión del gobernador. Él y yo nos habíamos hecho amigos en las actividades políticas, vamos a decir, juveniles que yo desempeñaba. En aquel entonces fui candidato a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, a los 4 años de haber llegado a México. Y bueno, pues yo organizaba reuniones y desayunos con varios políticos, no solo veracruzanos, sino de otro nivel, y de varias partes de la República. Y en un momento dado pues me convertí en el factor de unión de todos estos grupos, ¿no? Y así pues conocí al licenciado Murillo, él me conoció, después ya lo traté más siendo dirigente de las Juventudes del PRI,
Y por esa razón, cuando él me nombró, a mí no me dijo nada, desde luego, me invitó a venir a una reunión con directores de facultades y con el rector aquí a la ciudad de Veracruz. Y yo le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto voy con usted. Entonces nos venimos y yo no me di cuenta que esa noche, al llegar a la parroquia, era sábado, se reunió con los periodistas. Yo por prudencia me fui a un extremo, ¿no? Y no estuve presente en la charla. Y al otro día salí de mi cuarto para irnos al desayuno con el señor rector y los directores y todo el mundo me felicitaba. Y la verdad es que yo no sabía por qué, ¿no? Hasta que llamé a un amigo y le dije, oye, ¿qué les pasa aquí a la gente que me felicitan? No es mi cumpleaños, ¿a qué se debe? Entonces un amigo que me dijo, ¿qué no te has enterado? Que hoy vienen todos los periódicos la lista del gabinete y tú le encabezas como secretario general de gobierno. Le dije, es por eso. Yo pensé que era por otra cosa. Más importante. Pero le dije porque yo no quería que él se diera cuenta que yo no estaba al tanto, ¿no? Claro. Pero yo dije, bueno, pues por prudencia yo no voy a decir nada. Y no me di por enterado, nos fuimos al desayuno. Después del desayuno nos fuimos ya al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México y el gobernador, el candidato, no me decía nada. Hasta que ya llegamos allá y un amigo mío, Ezequiel Aguilar, que ustedes recordarán, me dijo, oye, ya salió en todos los periódicos de aquí, en el Excelsior, en el Universal, en Novedades, el gabinete, porque el profesor Valencia era corresponsal, ¿verdad?, de esos periódicos y otros más. Entonces yo le dije, bueno, pues qué bueno que haya salido, pero pues yo no, a mí no me han dicho nada, así es que yo oficialmente no sé nada. Pero ya al irnos del aeropuerto me dijo el candidato, ¿quiere irse conmigo? Le dije, sí, señor, voy a la casa. Me dice, véngase. Y ya al llegar a su casa me invitó a un café y ahí fue donde propiamente me hizo saber que él quería que yo fuera secretario general de gobierno. Yo le dije, bueno, pues yo escuché rumores, pero no estaba cierto de que fueran verdaderos, ¿no? Y sin embargo, pues yo le agradezco mucho. Lo único que le puedo decir es que a pesar de mi juventud trataremos de identificarnos con su trabajo. Él me dijo, es que la gente piensa que yo voy a gobernar con gentes de mi edad y yo lo que quiero es gobernar con jóvenes para inyectarle sangre joven a la administración pública. Y por eso nombró, como ustedes vieron después, a Antonio Piana Lara, que también era un elemento joven, a Gutiérrez Zamora, que también era un elemento joven, y a otros muchos, de tal manera que al otro día me dijo él, vamos a ir al partido para hacerle saber al presidente Martínez Domínguez que ya va usted a renunciar. Y así lo hicimos. Pero esa fue la razón por la cual él quiso gobernar con jóvenes, ¿no? Doctor, fue 6 años secretario de gobierno. Los 6 años, sí. 6 años. ¿Cómo fue su relación con Manuel Carbonell de la Hoz? Bueno, yo quiero decirles que Manuel Carbonell pensaba que él iba a ser el secretario general de gobierno. Yo estaba ya en ese entonces en las funciones de director nacional juvenil, tenía otras actividades. No le agradó mucho cuando vio que el candidato entonces me había nombrado a mí. Y eso pues produjo tal vez en él un resentimiento, ¿no? Pero yo traté de no concurrir nunca a ninguna pelea. Ustedes no vieron como ha sido últimamente y en otras épocas, ningún pleito directo de parte de él. A mí el gobernador me dijo, usted no tiene que preocuparse de nada, usted tiene su lugar junto a mí y yo lo apoyo en sus decisiones. Pero es que eran políticos de carrera, ¿no? Eran políticos profesionales. Claro, pues yo entendí que no había necesidad de ir al pleito. Alguna vez me dijo el propio licenciado Murillo, mire, Berlín, para que haya pleitos se requiere que haya 2 personas que quieran pelear. Si usted se voltea y deja a uno haciendo rounds de sombra, ya no hubo pleito. Claro. Hubo a lo mejor ejercicio, práctica de parte de uno, pero ya no hubo pleito. Entonces no hay que concurrir al pleito. Eso debe haber hecho Benítez Obeso, ¿no? Sí, claro. Claro, porque si hay la intención de que se arme un pleito entre 2 personas, o 3 o 4, no sé cuántas puedan darse, pero lo interesante es que debe caber la prudencia, ¿no? Y sobre todo en un funcionario público, que no se exhibe a sí mismo, sino exhibe a toda una administración. Claro. Oiga, usted
como ya lo comentábamos, llegó a ocupar una posición tan relevante como la Secretaría de Gobierno de un estado como Veracruz. Y ahora que vemos una generación, una camada de gobernantes jóvenes improblemados, y no solamente vemos lo que está ocurriendo en Veracruz, sino en otros estados como Nuevo León, Jalisco, donde los papás de los gobernadores están teniendo injerencia en asuntos públicos, incluso que rebasan el ámbito de lo familiar, e incluso, bueno, en el caso del papá del gobernador de Jalisco, que era un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que inclusive tuvo que pedir permiso porque pues le grabaron ahí unas conversaciones en una reunión de operadores priistas, donde él estaba dando instrucciones, sí, y todo. Y vemos que son gobernantes que algo les está fallando, ¿no? ¿Qué es lo que en estos casos estaría ocurriendo? Llegaron a ocupar posiciones de poder de manera muy improvisada, muy precipitada. Pues usted lo ha dicho, Raimundo, en realidad la política es una difícil actividad, tanto desde el punto de vista pragmático como desde el punto de vista teórico. No se puede improvisar, se requiere tener una formación, y la formación la da el estudio, los conocimientos, el estudio serio, ¿no? Porque hay quienes pueden hacer estudios a la ligera y obtener títulos con mucha facilidad. No, el estudio serio, el que lleva realmente a poder penetrar el difícil campo de la política a través de muy diversas materias, de acuerdo con lo que se estudie, pero yo me acuerdo, mis profesores en ciencia política fueron todos unos señores y grandes maestros, como el doctor Mario de la Cueva, que había sido rector de la UNAM y que había sido director de la Facultad de Derecho, que era el tratadista número 1 en Derecho Laboral y posteriormente lo fue en Teoría del Estado y en Derecho Constitucional. Él era uno de los grandes maestros que escucharlo era un deleite para los alumnos. No nos perdíamos ninguna de su cátedra explicando la historia del pensamiento político o los conceptos de los grandes maestros de la filosofía política, del derecho político. Yo inclusive llegué a hacer los apuntes de Mario de la Cueva, que los acabo de editar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un prólogo del señor presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y que se han puesto a la disposición de los jóvenes. Son una maravilla. Quien lea realmente esos apuntes, yo voy a tener ocasión de hacérselos llegar a ustedes, adquiere un conocimiento de la ciencia política que le ayuda mucho al desarrollo de la praxis política, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que ha habido mucha improvisación y que se ha hecho a un lado la vida curricular de los posibles aspirantes a cargos públicos para privilegiar las relaciones de amistad, de compadrazgo, de complicidad, lo cual ha hecho nugatorio realmente el conocimiento de las personas para poder hacer una labor brillante en el ejercicio de los cargos que desempeñen, ¿no? Y bueno, perdón, otra. No, nada más insistir en ese punto. Es una generación de gobernantes que ha perdido la esencia del servicio público por darle prioridad al enriquecimiento súbito. Yo creo que hay que volver a los valores que la política representa, tanto teórica como pragmáticamente. Se ha hecho caso omiso de la ética y el desempeño político no puede permanecer al margen de la ética, porque es precisamente lo que le da sentido, lo que permite la organización y el trabajo administrativo. Si nos apartamos de la ética en todos los aspectos de la vida, pues entonces se procede como ustedes lo han visto en muchas partes del país, ¿no? Igualmente de la estética, no podemos tampoco permanecer pensando que todo es grotesco, ¿verdad? Y llevar a cabo simplemente por líneas de conveniencia política, políticas públicas, porque no hay ningún derrotero a seguir, no hay un plan a seguir, y si existe, existe solo en el papel, pero no en la realidad.
Los estados y los gobiernos necesitan hombres que tengan visión de estadista, que conozcan el sentido de la política, que conozcan que se está ahí para servir al pueblo. Por eso se dice que la política es el arte de servir con desinterés a los demás. Pero si no se sirve con desinterés a los demás, son políticas vacías de contenido. Bueno, esa es la definición política, ¿no? Sí, pero es la definición que liga al administrador público con el pueblo, con la población. Claro. Si siempre la tiene presente, porque si solo la tiene presente cuando hay campañas políticas, pues entonces no se cumple. Sí. Y bueno, queremos comentar que una de las especialidades del doctor Francisco Berlín Valenzuela ha sido precisamente, y a propósito de lo que está comentando en este momento, ha sido el derecho electoral, y para lo cual, fíjese usted que recientemente la revista Jurista le hizo una amplia entrevista sobre ese tema, y nos llama mucho la atención una de las declaraciones que salen en portada. Dice: sociedad atrofiada y desvirtuada por la simulación. No sé si la puedes tomar allí, Roberto. Ahí está la revista, mire, Jurista, que circula aquí en el estado de Veracruz y a nivel nacional. Y bueno, queremos entrar en materia en este tema de del proceso electoral, porque leyendo la entrevista, que por cierto ya Raimundo Jiménez y Manuel Rosete también ya leyeron la entrevista, oportunamente nos las hizo llegar el doctor Francisco Berlín Valenzuela, y hace allí algunos señalamientos, algunos conceptos interesantes sobre el actual proceso electoral. Por ejemplo, el caso de los candidatos a diputados federales, que según leí ahí en esta entrevista, habla de que algunos están hasta indiciados, ¿no? ¿Nos puede ampliar un poco este tema? Bueno, hay la impresión en mucha gente de que algunos de estos candidatos de distintos partidos no debían haber sido patrocinados por esos partidos, precisamente porque su reputación y su prestigio no está a la altura de lo que se necesita para ser un representante popular, y eso obviamente pues causa una mala impresión en los electores. El derecho electoral es una disciplina muy bonita desde el punto de vista teórico, que a mí me tocó desarrollar escribiendo el primer libro en el año de 1980. Después escribí el segundo en 1982 y el tercero en 83. Pero en aquel entonces no había realmente un conocimiento claro de qué era el derecho electoral. Vivíamos bajo un régimen de partido dominante, en donde realmente las elecciones solo cumplían una función de simulación, ¿verdad?, para poder justificar el entronizamiento al poder de los candidatos de un solo partido. Por eso se decía que era un régimen de partido dominante. Claro, la mayor parte a nivel teórico de los partidos políticos, pues daba la impresión de que solo se hacían actos para cubrir las apariencias. Se pensó que después, ya con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, las cosas iban a cambiar y que entonces realmente la competitividad política iba a ser real y efectiva, cosa que estamos viendo tampoco los partidos del Partido de Acción Nacional la llevó a cabo, porque pues cada quien se sirvió de acuerdo a los intereses que perseguían. Y bueno, pues en este momento estamos en la antesala de un proceso electoral en donde la gente no cree, en donde está totalmente desinteresada en el proceso, donde los partidos políticos no han sido capaces de escoger a los mejores hombres, a los que sean representativos de honorabilidad, honradez, conocimientos. Entonces eso me hace preguntar a mí, ¿a qué van a la Cámara de Diputados? Si a la hora que se requiera... ¿Por fuero? ¿Van por fuero? Bueno, eso es desgraciadamente una de las consecuencias de este sistema. El fuero en México es una institución que ya tiene que acotarse y reflexionarse muy seriamente. De nada sirve la política anticorrupción que el gobierno federal está pretendiendo llevar a cabo si no se toca la institución del fuero, porque por ahí hay muchas salidas. Y como por ya ahí se desvirtuó el origen, ¿verdad? Así es, se desvirtuó. El origen del fuero fue para que en tu carácter de diputado, si dabas algunas opiniones, no se te persiguiera por eso. Con el caso de Belisario Domínguez. El caso de Belisario Domínguez, que su discurso en el Senado pues le costó la vida, ¿verdad?
y que cayó a manos del matarratas, como le decían, precisamente porque había dicho la verdad de lo que estaba pasando en el país. Pero el fuero es una institución muy respetable si lo que se persigue es darle al representante popular la seguridad de que no va a ser tocado por las opiniones que emita. Únicamente por las opiniones que emita. Así es, pero ya no por cuando... la comisión de delitos. Ya para la comisión de delitos se le quiere dar fuero también y se quieren acoger a ese fuero, esa me parece una perversión de la institución. Sí, ahora hay alcaldes y gobernadores vinculados al crimen organizado que precisamente se escudan en el fuero, ¿no? Esa es su preocupación de muchos, llegar a tener fuero, a llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para poder ser protegidos por el fuero. Y esa, a mí como tratadista que he sido del derecho parlamentario, escribí el primer libro en el año de 1993, que me lo pidió el expresidente de la Madrid siendo director del Fondo de Cultura Económica, y le escribí yo lo que fue el primer libro del derecho parlamentario en México. Y luego escribimos un diccionario universal de términos parlamentarios con un grupo de profesores académicos y finalmente publicamos otro libro que fue un curso de Derecho Parlamentario Iberoamericano. Pero la idea era sentar las bases, los conocimientos teóricos, tanto del derecho electoral como del derecho parlamentario, que abrieran camino a nuevos campos para los egresados de las facultades de Derecho y de Ciencia Política. Porque en realidad en aquel entonces los abogados solamente seguían los campos del derecho penal, el derecho civil, el derecho fiscal algunos y nada más. Eran muy limitados. Gracias al derecho electoral se abrió una beta enorme, creamos la materia en la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de derecho electoral como de derecho parlamentario, se establecieron ya como materias de estudio y bueno, se fue preparando varias generaciones en estas materias, pero desgraciadamente el conocimiento teórico no coincide con la práctica electoral y es ahí donde hay, como en todo el derecho, una separación tremenda en donde dice uno, bueno, no son tan necesarias buenas leyes si estas no se cumplen. Claro. Se requieren buenas leyes, sí, pero que se cumplan, que se lleven a la práctica. Y hay una disociación en general en la vida jurídica y política del país entre lo que es el derecho y lo que es la práctica de ese derecho, ¿no? Doctor, efectivamente vemos un sistema de partidos muy desacreditado, muy desgastado, la partidocracia mexicana, y vemos que como válvula de escape se crean las famosas candidaturas ciudadanas. Y vemos ahorita un fenómeno en el estado de Nuevo León donde un candidato independiente pues prácticamente está encabezando las encuestas y pareciera que pudiera dar el campanazo en la elección del próximo 7 de junio. Pero sin embargo son candidatos que tienen o van remando contra corriente porque creo que tampoco se las pusieron muy fáciles, ¿no? Vemos los problemas que tiene, por ejemplo, en cuanto al tope de gasto de campaña, y vemos por otro lado a otros partidos, bueno, el caso más elocuente es el del Partido Verde, que viola una y otra vez el Código Electoral, lo multan una y otra vez. Pero son multas que no pagan ellos, son multas que paga el Estado. Claro. Ah, por supuesto. Porque es el Estado el que les dé el dinero. Y porque ellos le están apostando a que esta elección van a aumentar su votación y van a recibir mayor cantidad de prerrogativas. Sí, ¿no? miren ustedes, cuando se vino la discusión en aquel entonces de si el Estado debía intervenir en el pago de la actividad política de los partidos, hubo muchas opiniones. Algunos pensamos que la actividad política de los partidos debía ser cubierta por ellos mismos y por sus partidarios, Claro. y no pasarle al Estado esta responsabilidad, porque al final de cuentas ahora nos estamos dando o estamos observando que el Estado está dedicando grandes cantidades de dinero a la celebración de procesos electorales y políticos. Y al patrocinio de partidos políticos. Y al patrocinio satélites. de partidos políticos satélites, que eso no resulta bueno porque el Estado se le quita la posibilidad de hacer obra pública
que tanto requiere una población en crecimiento como es la nuestra. Estamos llegando ya a 110, 120 millones de habitantes y la obra pública que se hace es mínima frente a las necesidades que existen. Pero ¿cuánto dinero no se va en campañas políticas, en costear a los partidos políticos? Se está realmente financiando la actividad política en contra de los intereses populares. Y es ahí donde hay que hacer ya una reflexión. Yo recuerdo que en aquel entonces a mí me tocó escribir algo en un libro que se hizo en Costa Rica, patrocinado por el doctor Dieter Nolen, y yo escribí sobre financiamiento de los partidos. Y me llamaba la atención que este capítulo de financiamiento de partidos formaba parte de otro más importante, que era financiamiento de la actividad política. Y así lo pueden ver ustedes en las enciclopedias sociales. Pero había algunos países que no estaban de acuerdo en financiar a los partidos políticos. Al contrario, tomaron otras medidas que incrementaran la actividad política sin necesidad de que fuera a costa del Estado. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra lo que hizo es que sus campañas se redujeron a un mes, por ejemplo, la campaña para ser miembro del Parlamento. Entonces ya el gasto por campaña ya no era un gasto. Se redujo mucho. Se redujo bastante a un mes. Como se está haciendo ahora aquí, tenemos un mes de campaña, pero tenemos 3 meses de pre-campaña y de gastos que se van haciendo. Y el gasto sigue aumentando. Y el gasto sigue aumentando. Entonces yo creo que tenemos que revisar también ese capítulo, así como hay que revisar el capítulo del fuero, el capítulo del financiamiento de los partidos políticos, hay que ver qué es lo que más beneficia a la nación. Y yo creo que lo que más beneficia no es esto. Algunas veces yo traje varios profesores de Europa a dar conferencias en México, siendo secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, y les llamaba la atención cuando los llevaba yo al IFE o al Tribunal Electoral. Se quedaban admirados y decían, ¿pero qué es esto? Este edificio es como un ministerio en mi país. Sí, nada más que me estaban hablando de Alemania, me estaban hablando de Inglaterra, me estaban un hablando... elefante blanco, ¿no? Estos edificios es algo que no existe en mi país. Dice, bueno, pues aquí deben tener mucho dinero para poder hacer un instituto electoral como el que ustedes conocen, o un tribunal electoral. Entonces, realmente, si ustedes se ponen a sumar lo que cuestan esos edificios, su mantenimiento, su burocracia y los sueldos de quienes forman parte de la clase dirigente, tanto del INE como del Tribunal Electoral, pues van a ver que la actividad política en México es de las más caras del mundo. Lamentable, la verdad, lo que finalmente el doctor Francisco Berlín Valenzuela está señalando, y que es una lamentable realidad de que es una democracia muy, muy cara en un país de mucha, mucha pobreza y mucha marginación en muchas zonas. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Polaca la Veracruzana con el doctor Francisco Berlín Valenzuela. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información.
En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. No me gustan las campañas en general porque todas son de pura crítica y poca propuesta. Las campañas a Diputación Federal se han tirado pues con todo en lugar de proponer. Pues yo creo que son negativas, ¿no? Porque siempre ponen las mismas personas. O sea, no eligen personas diferentes, sino siempre son las mismas que terminan un cargo y piden un permiso y siguen con el otro, ¿no? Yo creo que falta un poquito de más difusión a nivel tierra, en el sentido de que han sido básicamente en la televisión, ¿sí? Bueno, prácticamente en la calle ya no hemos visto los candidatos. Pues lo que veo es lo mismo que siempre, que se gasta mucho dinero en publicidad y luego queda un tiradero de basura y ese dinero se puede invertir para los recursos para la educación o algunas otras cosas que necesita más el país. Vemos que en este tipo de campañas pues la gente no tiene tanto interés ni tanto apasionamiento como en otras de gobernador o de presidentes municipales. La verdad no hay tanta efervescencia, entonces por eso hay mucho abstencionismo, aparte que los candidatos pues a veces no penetran o no recorren los distritos como debe ser. No, casi no puedo decir nada sobre eso porque estoy poco enterado. Y estoy poco enterado precisamente porque veo que todo es un desorden. En todo hay ventajas, en todo se tratan de atacar unos a otros, igual que en las campañas estatales, lo mismo. Entonces yo le pongo poco interés ya a esto. Pues como siempre he opinado, al principio siempre prometen mucho y al final ya cuando llegan a su puesto, pues ya le dan la espalda al pueblo, ¿no? Que es excesivo el presupuesto y el tiempo que están utilizando en los medios de comunicación. Contra la corrupción, pero pues eso dicen todos y eso dicen siempre. La del PAN, por ejemplo, sí. Pero precisamente es por eso, por la insistencia en la televisión, yo diría nada más. Creo que es la que más recuerdo yo. Bueno, todos proponen que van a hacer, pero desgraciadamente a veces hay cosas que no son facultades de ellos. Obra pública no la pueden hacer ellos, pueden gestionar y muchas veces son promesas que ahí se quedan. No, ninguna, en realidad no tengo mucho interés. La verdad no, señorita. Pues se hacen muchas propuestas que van a arreglar calles, que van a ayudar a la gente que más los necesita y cuando los van a buscar pues ya no los apoyan, ¿no? No, ninguna. Pues algunos, todos proponen lo que es imposible, bajar los sueldos, aumentar los sueldos. Sí, ya tengo definido el voto. No, estoy indecisa. Sí, apenas voy a estudiarlo a ver qué. Y ya lo tengo definido. Ya casi lo tengo definido, igual que mi familia. No, aún soy indeciso. La verdad que estoy indecisa, es más, no sé si ni votar vaya, porque pues al fin y al cabo realmente todos llegan a lo mismo vaya. Estoy indeciso. Regresamos aquí a Polaca, la Veracruzana. Gracias por seguir con nosotros y seguimos charlando con el doctor Francisco
Berlín Valenzuela. Fíjese usted que durante el corte comercial estaba hablando de algo muy interesante el doctor Francisco Berlín, del voto blanco, algo que pudo percibir y observar allá en Francia, ¿no, doctor? Cuando fue de observador. Sí, nos tocó. ¿En qué consiste eso del voto en blanco? Bueno, el voto en blanco, así como hay una manifestación pasiva de los electores cuando no van a la urna porque prefieren irse a ver el fútbol, hay una manifestación activa de los electores que sí van a la urna, que analizan la lista de candidatos de los partidos y que por no convencerles ninguno, hay un círculo en blanco que la ley lo permite, previamente se reforma la ley, y el elector vota en blanco. Quiere decir que todos los círculos de los partidos no le convencieron y él vota en blanco. Ese voto en blanco se contabiliza al final de la elección, así como se contabilizan los votos nulos, así como se contabilizan los votos para cada partido, se contabilizan los votos en blanco. Mucha gente encuentra ahí una salida a su inconformidad y encuentra una salida para manifestarse y cumplir con su deber ciudadano de ir a votar. Entonces, lo importante de esto es que en algunos países, como en España, al voto en blanco contabilizado se le está dando efectos políticos. Y por eso se ha creado un movimiento del voto en blanco, tendente a que, de acuerdo con el número de votos de blancos existentes en una elección, esos votos se traducen en cuántas curules le corresponderían y esas curules se quedan sin ser ocupadas en el seno del Congreso o en el seno del Parlamento. Entonces sería excelente que se aplicara aquí en México, ¿no? Bueno, si eso lo tuviéramos en la próxima elección, yo creo que nos quedamos con la mitad de diputados, ¿no? Al principio puede ser que pues sí, pero después los partidos tendrían que reaccionar. Claro, no estará bien. Y ya no escoger a cualquier gente que por conveniencias políticas o por compadrazgo o por relaciones de amistad escogieron para que fueran sus candidatos. Porque ellos tendrán en cuenta que no van a ser bien aceptados por la población y que corren el riesgo de que los votos que pudieran captar ellos se conviertan en votos blancos y por consiguiente en curules vacías. Claro. No, el ciudadano mexicano tiene en este momento una animadversión terrible, un rechazo a todo lo que sea política y partidos y candidatos. Así es. Esa es una buena opción. Esta exposición la hice en la Cámara de Diputados, en el Instituto de Investigaciones Legislativas, que quisieron conocer más del voto en blanco. Muchos de los diputados, muy pocos, porque los diputados no van a conferencias, los pocos que fueron, estuvieron de acuerdo en que sería muy interesante para México esto. Y desde luego los empleados administrativos del propio instituto. Y realmente sí es una salida al descontento y a la inconformidad popular que produce una mala selección de candidatos. Claro. Se teme un gran abstencionismo en las próximas elecciones, además de que las elecciones intermedias no generan mucho interés de parte del electorado, ¿no? Pero también se han visto campañas debido a la reforma electoral, de que se cuidan mucho con los topes de campaña. Entonces hemos visto unas campañas deslucidas, no se han visto las propuestas, no se han visto muchos anuncios espectaculares. Es cierto. Y a eso aunado a otros factores, yo creo que se prevé un gran abstencionismo. No sé qué opina usted. Sí, desde luego, hemos llegado a la triste situación de que los sistemas electorales que se practican en México, en lugar de ser sistemas accesibles, sencillos, susceptibles de ser comprendidos tanto por ciudadanos como partidos, son cada vez más complejos. Se requiere tomar cursos y diplomados para poder entender cómo se va a llevar a cabo un proceso electoral con la nueva legislación. Esto realmente es ya el colmo de poner trabas a los procesos electorales, tratando de hacerlos más claros y menos ventajosos para los propios partidos. Pero han llevado su propio castigo en ese proceder, porque los han hecho más complejos y más difíciles. Vean ustedes qué elecciones hay. Los partidos creen que poniendo una frase bonita en un spot, con eso ya consiguen a gente que vote por ellos.
y realmente al ciudadano eso le produce una situación molesta, al grado que apenas oye esos spots inmediatamente le cambian. Pero con la desgracia de que le cambian y oyen lo mismo. Y entonces lo único que tienen que hacer al final de cuentas es apagar la televisión o el radio, porque pues no encuentran otra salida. Tenemos que acabar con eso. Esto lo único que ha hecho es enriquecer a los medios de comunicación. Por eso ellos felices. Imagínense ustedes los millones de pesos que se están llevando como consecuencia de estas campañas electorales. Y los propios partidos también. Entonces yo creo que tenemos que revisar a fondo la legislación electoral para hacerla muy sencilla y muy menos compleja, ¿no? En México nos hemos esmerado porque cada cambio que se hace es para complicar más la elección. Así lo vimos como cuando con la credencial de elector, que entre paréntesis a mí me tocó proponerla en el año de 1980 y que está basada precisamente en la página 164 de mi libro. Así la propuse como un documento que sirviera para que la gente se identificara en todo trámite oficial. ¿Para qué? Para promover el interés por la credencial de elector, lo cual se logró. Pero ¿qué sucedió después? Entonces hubo que ponerle, yo en aquel entonces propuse que fuera con fotografía, de acuerdo con el sistema Polaroid que existía. Pero después de eso no fue solo la credencial, después fue el padrón. También hay que ponerle una foto al padrón. Y se complicó más y se encareció más el proceso. Entonces estamos en una situación en que si vemos desde el punto de vista comparado cuánto cuesta una elección en México y cuánto cuesta en otros países del mundo, realmente es muy elevado lo que se paga en México para poder celebrar un proceso electoral. Doctor, usted trabajó con el licenciado Miguel Alemán, fue el fundador del Colegio Veracruz. Sí. Pero después ya no lo hemos visto dentro de la función pública. Es un agente, o se considera mal aprovechado. El gobierno de Fidel Herrera Beltrán se caracterizó, y también el actual, por haber excluido a la clase política profesional y metió un montón de improvisados que tienen al Estado como lo tienen, ¿no? Bueno, a él se le olvidó que él llegó al poder por esa clase política profesional, porque muchos de nosotros lo ayudamos a que llegara al poder. Personalmente a mí me tocó ayudarlo mucho cuando yo fui secretario general de gobierno, para que pudiera desenvolverse políticamente. Pero bueno, luego él tomó decisiones que no estaban apegadas a lo más recomendable. En el caso mío particular, él se molestó porque alguna vez en un evento de gran trascendencia internacional que hice, siendo subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno, que fue el diplomado El Estado Contemporáneo y su Reconstrucción Institucional, y que fue tan importante que vino el secretario de Gobernación a inaugurarlo. Y traje 14 profesores de Europa, de las principales universidades, y 14 profesores de aquí de México, entre ellos Moya Palencia, Miguel de la Madrid, vino Manuel Bartlett, una serie de políticos de muy buen nivel, el director de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y él en aquel entonces se molestó porque llegó y de repente se subió al presidium. Y bueno, a mí no me correspondía, yo era el organizador, pero había organizadores que estaban viendo quiénes debían estar en el presidio y que eran los colaboradores del secretario de Gobernación. Y ellos dijeron, nada más estas personas. Entonces él se molestó porque pues lo bajaron y lo sentaron en primera fila. Él ya era senador. Y ya era senador, sí, pero pues eso no me correspondía a mí. Cuando hay un evento de carácter nacional o internacional, pues los que deciden quién ocupa un lugar en el presidio, pues son los que tienen la mayor jerarquía, ¿no? Claro. Y luego, después, yo estando en el Colegio de Veracruz, pues tuve que actuar en mi carácter de director al margen de cuestiones políticas, porque la función académica obedece a otros criterios. Yo no puedo aspirar a que tenga alumnos de todas las tendencias políticas y de todas las expresiones políticas si estoy marginándome y estoy tomando partido por uno solo, ¿no? Entonces yo no participé en el proceso electoral y eso pues no le gustó.
Pero lo malo de todo es que no me causó daño a mí. Al terminar mi periodo de 4 años, el presidente Miguel de la Madrid, que era miembro de la Junta de Gobierno, le pidió que me dejara a mí por el trabajo que había yo realizado a lo largo de 4 años, y él no quiso. Prefirió meter un político. Y el resultado fue de que habiendo un trabajo académico, se echó marcha atrás. Yo lamenté mucho que 2 extraordinarias obras que había dejado listas para ser publicadas, que es la Enciclopedia Mundial de Sistemas de Gobierno, Sistemas de Partido y Sistemas Electorales, que tenían 5,000 páginas, se haya quedado metida en un cajón. El político que puso, Fidel R. fue Ignacio González Rebolledo. Así es, él llegó, pero no le dio importancia a publicar la Enciclopedia Mundial de Sistemas de Gobierno y de Partido, que ya estaba lista para que la publicara por Rúa, y que le iba a dar al Colegio de Veracruz un prestigio internacional enorme. Y así le dejé otras obras, una obra de Maurice Duverger que se llamó Le Régime Semipresidencial, el régimen semipresidencial, que Maurice Duverger me autorizó que lo hiciera el Colegio de Veracruz. Hicimos la traducción y ahí se quedó en un cajón hasta la fecha. O sea que Fidel fue rencoroso y vengativo. Totalmente, sí, ¿no? Pues eso no. Yo creo que por eso mandó a González Rebolledo ahí después de usted. Sí, a bajar el nivel al colegio. Porque acuérdate que González Rebolledo fue yerno del exgobernador Quirasco, sí, que fue el que se molestó. Pues no creo que haya habido relación ahí, pues él, no sé las razones que tuvo, pero lo cierto es que el colegio, en lugar de avanzar, yo ya tenía 120,000 visitas al año en el colegio, era consultado en Argentina, en Inglaterra, en España, sí, había hecho traducciones de libros importantísimas y había traído a los profesores. Dieter Nolen vino a la presentación de su libro de Diccionario de Ciencia Política, que tenía 2.500 páginas, que tradujimos del alemán, y que fue un verdadero hit, porque fue el diccionario de ciencia política más actualizado, el de Dieter Nolen, y lo publicó Editorial Porrúa con el Colegio de Veracruz. Oiga, doctor Berlín, pues usted fue un político que surgió con el padrinazgo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Después lo vimos aquí en la administración del licenciado Miguel Alemán Velasco. Y yo quisiera preguntarle su opinión, porque veo que ahorita en el cierre de la administración del gobernador Javier Duarte, vemos que hay como una especie de alianza con el licenciado Miguel Alemán Velasco. Tan es así que el gobernador Duarte le ha abierto algunos espacios en su gabinete para gente que trabajó muy cerca del licenciado Alemán en el sexenio antepasado, entre ellos el excontralor Ricardo García Guzmán, Antonio Gómez Pellegrín, que ahora es secretario de Finanzas, sí, Ramón Ferrari, que regresa a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. ¿A qué cree que se deba esa alianza? Después de que también sabemos de los desacuerdos que hubo entre ambos exgobernadores, Alemán y Fidel Herrera. Bueno, yo creo que hay gentes que tienen experiencia, que eso no se improvisa, y que pues independientemente de dónde se hayan formado, pues hay que utilizar esa experiencia. Son necesarios. Cuesta mucho dinero, sí, mucha inversión, formar a una gente con experiencia en el campo de las finanzas o en el campo de la transparencia de los dineros o en el campo político, de tal manera que no se puede del todo, al menos de condenarse a sí mismo a la mediocridad y a las consecuencias que eso significa, a que le estén objetando a la gente que forma parte de un equipo precisamente porque ha sido improvisado. Y entonces se ha observado que se pasan de un cargo a otro porque tal parece que no hay más gente preparada, ¿no? Veracruz, como se ha dicho, es cantera de muy buenos políticos, pero también es cantera de buenos académicos, de gente preparada, de gente que sabe en un momento dado responder a un compromiso de carácter político, y sin embargo pues han sido marginados. Pero en el pecado está la penitencia. ¿Cuál es la situación que prevalece? ¿Por qué se está objetando cotidianamente a una administración actual o pasada cuando debían de hacerse uso de la gente que tiene más prestigio?
Yo creo que eso es lo que hace falta. Y desgraciadamente el tiempo va pasando y estamos llegando al final de una administración que no ha sabido valorar el conocimiento ni la preparación curricular, que es lo primero que hay que tomar en cuenta. Yo cuando a mí me llega alguien a pedir trabajo, si estoy en condiciones de dárselo, le digo, muéstrame qué has hecho en la vida, cuál es tu papel de servicios, en qué has servido, qué has aportado. Y bueno, si me convence, pues no tengo más remedio que darle el trabajo. ¿Por qué? Porque no puedo improvisar a gente que tiene buena voluntad probablemente, pero que no tiene los conocimientos para hacerlo. Entonces, ¿este ha sido un gabinete muy improvisado, el del gobierno de Javier Duarte? Bueno, ha sido la continuidad de la improvisación. Sí. Se refiere a lo que fue Fidel Herrera Beltrán, su gobierno, y ahora pues es una copia al carbón. Estuvo lleno de gente improvisada y esos mismos han seguido. Por eso digo, es la continuidad de la preparación. De la improvisación, dijo. De la improvisación, sí, por la falta de preparación. ¿Cómo podemos definir el estilo de gobernar de estos dos últimos gobernantes, de acuerdo a lo que nos dice Daniel Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar? Bueno, yo creo que lo que ha faltado es compromiso con el pueblo, ¿no? Y si no hay ese compromiso realmente con el pueblo, pues hay un autoengaño. Por eso yo hablo ahí de la simulación. Claro. Por eso cuando me preguntan, bueno, ¿la democracia realmente existe en México? Yo le pongo todavía muchos peros. Porque la democracia es un sistema de gobierno que permite la realización plena de los hombres, ¿no? Y esa realización plena se logra pues dando todas las facilidades en todos los aspectos, el político, el económico, el social, el cultural. Si no estamos solamente dentro de una variable de la democracia, no puede existir solo la democracia porque haya buenas elecciones. Pues puede ser una democracia en el proceso electoral aceptable, pero en lo cultural y en lo político y en lo económico, la democracia es un concepto integral. Y los pueblos que tienen una democracia consolidada son pueblos que se preocupan por desarrollarse en todos los aspectos, desarrollar todas las variables de la vida del pueblo, ¿no? Yo recuerdo en Francia hubo una época allá por el año de 1974 en que el Estado hizo una revisión de cómo estaban sus aspectos democráticos y encontraron que en todas partes la democracia estaba afectada, que no existía una democracia consolidada. Por eso se escribió un libro extraordinario del Club de Roma que se llamó L'État et le Citoyen, el Estado y el Ciudadano. Y si ustedes lo ven, ese mismo libro podríamos escribirlo en México en el año de 2015. Necesitamos revisar todas nuestras estructuras, porque no estamos contentos con la democracia existente en el nivel educativo, tampoco estamos contentos con la democracia existente en el nivel económico, en el nivel financiero. Hay necesidad de darle a todas las variables el lugar que tienen dentro de un estilo de vida democrático. Claro. Doctor, decía don Fernando Gutiérrez Barrios que para poder gobernar con eficiencia había que rodearse de los mejores, de los más preparados, incluso que él mismo, en cada una de las áreas de la administración pública, y él ser únicamente coordinador de los esfuerzos de cada uno. Así es. Bueno, vemos con Fidel Herrera Beltrán, y en la actualidad, que en lugar de rodearse de los mejores, se rodearon de cómplices, no de la gente más preparada, de la gente más experimentada. Pues ustedes ven históricamente que los grandes equipos que han prevalecido a lo largo de la historia y que tienen un lugar señalado, son los equipos de hombres formados precisamente en el saber, en el conocimiento. Vean ustedes, por ejemplo, el equipo de Juárez. Juárez, sí, es el ejemplo. Pues es claro, un ejemplo, ¿no? De Miguel Alemán se recuerda que él le dio a los universitarios la oportunidad de ocupar cargos importantes y hubo mentes muy brillantes. Agustín García López, Ramón Beteta, gentes que destacaron mucho en la vida universitaria y quisieron precisamente, prohijaron la realización de la ciudad universitaria. Y bueno, pues ahí están los frutos, sirvieron para que nuevas generaciones se formaran ahí.
Entonces yo creo que ayuda mucho a un gobernante el tener gente de conocimiento serio, científico, gente preparada, capaz, y que puede exponer sus desavenencias. Si el buen colaborador no es el que está de acuerdo con el jefe. Para mí el buen colaborador es el que no está de acuerdo con el jefe, pero se lo hace ver por qué no está de acuerdo. Y yo creo que hay muchas personas que así lo entienden y le dan oportunidad a que se expresen puntos de vista distintos, ¿no? Para tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones no es un proceso de una persona, es un proceso de muchas mentes. Y entre más brillantes sean esas mentes, las decisiones podrán ser mejores, ¿no? Claro. Ya se nos está acabando el tiempo en este programa, doctor Francisco Berlín, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo ve la sucesión a la gubernatura. Vemos allí esta propuesta, bueno, que ya es ley de la gubernatura de 2 años, y hay una oposición a esta gubernatura de 2 años por parte de algunos aspirantes a la gubernatura, entre ellos el senador Pepe Yunes, y vemos a un Héctor Yunes ya en principio confrontado, pero ahora ya alineado al gobierno, más que nada al gobernador Javier Duarte de Ochoa. En fin, pero ¿cómo ve usted? ¿Cuál es su óptica? ¿Cómo ve todo este rejuego que se está dando en la sucesión a la gubernatura? Que creo que después de la elección del 7 de junio esto se va a desatar, ¿no? Mire, es natural que se produzcan estas desavenencias, puesto que hay intereses de por medio en distintos actores políticos, y esos intereses en un momento dado se vuelven encontrados. Respecto a la gubernatura de 2 años, yo quiero decirle que yo opiné favorablemente, más allá de los intereses políticos del momento. Y opiné favorablemente porque hace cerca de 30 años yo escribí en la revista Siempre 2 páginas defendiendo la necesidad de la compartación de los procesos electorales para evitar un fenómeno que se observaba en aquel entonces, que se sigue observando y que se seguirá observando, que es la fatiga electoral. La gente se cansa de ser llamada a las urnas. Sí. Cada año para una elección municipal, una elección estatal, una elección federal, y llega un momento en que las urnas están vacías y se les trata de llenar con apariencia de que hay colas ahí para ir a votar. Y para no la foto nada más. Pues nada más para la foto. Sí. Entonces, una manera de combatir ese fenómeno de la fatiga electoral era precisamente compactar las elecciones. Yo se lo propuse como secretario de gobierno al licenciado Murillo Vidal, porque observaba que cada año, con motivo de elecciones que había, llegaban grupos de todo el estado y se apostaban frente a Palacio de Gobierno, en el Parque Juárez o en Catedral, para protestar o para apoyar a sus candidatos. Entonces yo le dije al licenciado Murillo, oiga usted, yo creo que tenemos que compactar esto, tenemos que hacer que las elecciones sean cada 3 o cada 6 años, pero no podemos hacerla todos los años porque eso no nos deja trabajar. Administrativamente, ¿a qué hora se planea y a qué hora se realizan obras? Entonces me dijo, mire, licenciado, tiene usted razón, pero es que, me dijo, la política es como un deporte para los veracruzanos y se sienten contentos de venir al relajo que significa venir a protestar o venir a apoyar a alguien, y tal vez eso no les va a gustar. Dije, bueno, desde luego no les va a gustar, pero es necesario. Ahora que se dio esta coyuntura, yo hablé con el señor diputado Agüet y él me preguntó mi opinión y le dije, mira, yo creo que sí es conveniente, a condición de que se haga una compactación de procesos que permita liberar al ciudadano de su compromiso de acudir a las urnas y también que permita al propio gobierno un ahorro para no gastar tanto. Porque si hoy hay una elección, al año siguiente hay otra y después hay otra, en todas hay un gasto enorme. Y claro, los partidos políticos felices porque reciben dinero para sus campañas y para sus dirigentes y todo. Pero eso no permite realmente una movilidad política adecuada y una participación. La democracia fundamentalmente gira en torno de la participación. Esta es el elemento más importante de un régimen democrático. Si no hay participación, ¿qué sucede? Claro.
De hecho, va a haber 4 procesos electorales seguidos los próximos 4 años. O sea, la elección de este año, 2015, 2016, elección de gobernador, diputados locales, 2017, alcaldes, y en el 2018 otra vez la elección presidencial. Ahí es donde ya gobernador empezará a compactarse y donde ya habrá elecciones más distanciadas. Eso permitirá un ahorro para que pueda hacerse otro tipo de obras de beneficio colectivo, ¿no? Muy bien, pues en verdad que muy, pero muy interesante esta charla con el doctor Francisco Berlín Valenzuela. Toda una cátedra, déjeme decirle, y no nos equivocamos, no me equivoqué al decir al principio que iba a ser una charla muy, pero de mucha profundidad, muy interesante y con un invitado de altísimo nivel. Yo le agradezco mucho al doctor Francisco Berlín Valenzuela que nos haya acompañado esta noche aquí, que nos haya acompañado aquí en Polaca, la Veracruzana. Encantado de estar con ustedes. También le agradezco a Raimundo Jiménez. Gracias, Raimundo. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Manuel. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Manuel Rosete. Pepe, gracias, doctor. Gracias, Ray. Buenas noches. Qué gusto. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora y le recordamos que tenemos otra cita con usted aquí en Polaca, la Veracruzana, a través de formato7.com, versiones.com.mx, entre otros portales y sitios web del estado de Veracruz. Buenas noches, que descanse.